En esta segunda entrega del caso le presentamos Metrobús. Tres acusaciones, o una acusación, tres acusados en realidad, presentó la fiscal María Estefanía González el jueves 11 de abril y en la fecha límite, por llamarlo de alguna forma, se presenta este requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público. Y son tres las personas acusadas por presunta lesión de confianza en carácter de autores por el fracasado o el fracaso de este proyecto al que denominamos Metrobús. Recordarán hasta la musiquita, comprate tu pasaje para el Metrobús. Bueno, hasta eso llegaron a lanzar y hasta en eso se gastó, pero no en lo importante, según lo que indica esta acusación de la fiscal María Estefanía González. Y vamos a presentar a los tres acusados. Les decía yo, encabezados por el ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona. Justamente el que estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en este periodo 2013-2018, gobierno de Horacio Manuel Cartes Jara. La segunda persona acusada, ¿quién es? La que fue viceministra de Administración y Finanzas del MOPC entre 2016 y 2018. Estamos hablando de Marta Regina Benítez Morínigo. Y hay una tercera persona acusada en todo este esquema que para el Ministerio Público también tuvo participación en este perjuicio ocasionado al Estado paraguayo a través del MOPC con el fracaso del proyecto Metrobús. Estamos hablando de Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, que fue gerente del proyecto Metrobús entre los años 2017 y 2018. Estas son las tres personas acusadas por el Ministerio Público. ¿Y qué es lo que dice esta acusación presentada, reitero, el jueves 11 de abril por la fiscal María Estefanía González? ¿Cómo se ocasionó este enorme perjuicio? Y vamos justamente a este segundo material que preparamos para ustedes. ¿Qué es lo que dice la acusación del Ministerio Público? ¿Cómo se ocasionó este enorme perjuicio? Atiendan este monto, 25 millones de dólares. Las cosas que podríamos hacer en nuestro país con este dinero. Y bueno, toda una obra de lo que pudo haber sido el Metrobús, tranquilamente se pudo haber pagado con esto, o se pagó al menos una gran parte. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dice, la acusación del Ministerio Público, desembolsó dinero público por obras que no cumplieron las especificaciones técnicas y no sirven para la finalidad del programa Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas del Gobierno, porque así de chuco era el nombre del proyecto Metrobús. Señala además la fiscal María Estefanía González en su acusación que las obras pagadas no son útiles para la ciudadanía. Y oh sorpresa, ¿verdad? Eso creo que todos sabemos al pasar por la avenida Eusebio Ayala y sobre todo esos cientos de comerciantes que quedaron sin sus negocios, sin sus puestos, sin sus copetines, sin sus locales comerciales allí en el tramo que afectó este fallido proyecto. Y atiendan este último punto porque acá está lo que nos perjudica a todos los paraguayos, viva o no en Asunción Central, pases o no, te ibas a tener que pasar o no por el tramo del Metrobús. El Estado paraguayo sufrió un perjuicio patrimonial de 180.030.528.699 guaraníes, que en monto redondo, porque nos gusta ir a un monto más simple, 25 millones de dólares al cambio actual, es decir, hoy día es ese monto. Pagaron 29 certificados, es decir, se hizo 29 desembolsos a favor de la firma Motangil Ingeniería y Construcción S.A. para los tramos 2 y 3, teniendo en cuenta que por dicha suma terminó recibiendo una obra inconclusa. ¿Por qué dice el Ministerio Público que el Estado paraguayo sufrió este perjuicio? Porque el Estado termina recibiendo una obra inconclusa y que no sirve para el fin por el cual se desembolsó ese dinero. En relación a la acusación que hace el Ministerio Público sobre el exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona, se citan 8 porciones fácticas. Va en la porción fáctica, va en el relato fáctico. ¿Qué específicamente es lo que se hizo o se dejó de hacer? También podemos mencionar en este punto. Y aquí vamos a detallar justamente estas 8 porciones fácticas que el Ministerio Público resalta en esta acusación que tiene 51 páginas. Y arrancamos por el primer punto. El MOPC firmó contrato con Motangil sin autorización del municipio. Esta firma se dio el 31 de marzo del año 2016. ¿Y qué pasó con esta firma? La firma del contrato fue por 300.000
13.417 millones. Con ese monto, el MOPC hace un acuerdo, hace un pacto con Motangil Ingeniería y Construcción para iniciar la obra del Metrobús. Marzo del año 2016. Ese monto, retengan en sus cabezas, 300.417 millones. Firma MOPC, Motangil, inician las obras. ¿Y por qué ya se inicia con este relato por parte del Ministerio Público? Porque Ramón Jiménez Gaona fue y firmó el contrato con Motangil sin contar con autorización, sin contar con permiso de los municipios de Asunción y San Lorenzo. Es decir, vas a construir una obra gigantesca, vas a afectar a dos municipios, a miles de personas, a miles de transeúntes, a miles de comerciantes, pero y la municipio Cuerandi. Y es eso lo que hizo Ramón Jiménez Gaona, según esta acusación del Ministerio Público. No contaba con la autorización de los municipios de Asunción y San Lorenzo y aún así fue y firmó ese contrato, y es ahí, ya dice el Ministerio Público, ya perjudicó, ya lesionó la confianza que se tenía en él como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. En segundo punto, el MOPC no tuvo un documento válido para construir la obra. Y atienda bien esto, no es que solamente no tuvo la autorización de los municipios y aún así rápido iniciaron la obra, no. El diseño final de la obra, ustedes recordarán todo lo que nos mostraron, lo que iba a ser el Metrobús Nambré del lujo Herea. Ese proyecto, esto que estamos viendo, esto era un diseño previo, un diseño provisorio. Nunca el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tuvo el diseño final del cómo iba a quedar el Metrobús. O sea que todo lo que a nosotros nos mostraban ya podría ser que quede así. Esto era un diseño provisorio. Hasta el momento en que cesaron la obra, en octubre del año 2018, el MOPC no contaba con este diseño final. Y es ahí donde dice el Ministerio Público que a ella se perjudicó enormemente al Ministerio Público, y con esto se lesionó grande el patrimonio del Estado. Todo ese tiempo que duró la obra, desde que inició a inicios del año 2017 hasta octubre del año 2018, se hizo con un diseño provisorio. ¿Y qué pasa? Había una empresa fiscalizadora, TIPSA, sí. TIPSA iba aprobando sobre los diseños provisorios la construcción o la continuidad de las obras. Eso es lo que señala en el segundo punto esta acusación del Ministerio Público. Vamos por favor al tercer punto de este relato fáctico que hace la Fiscalía, y señala que la administración de Jiménez Gaona no contó con un estudio hidrológico. O sea, iba a ir para el proyecto, ¿ve? No se tuvo autorización de los municipios, no se tenía el diseño final de la obra y no se contó con un diseño hidrológico y con un estudio hidrológico. ¿Y por qué es importante esto? Porque además de esa suma que yo le dije que retengan, 300.417 millones, el MOPC pagó otros 17.412 millones. ¿Para qué? Para la adecuación del desagüe fluvial entre Fernando de la Mora y San Lorenzo. Es decir, ella pongan con la desagüe si vas a construir una obra así tan grande como el Metrobús. Pero con un pequeño detalle, el MOPC paga 17.412 millones sin haber hecho un estudio hidrológico para que se construya el desagüe fluvial. Es decir, adecuada la desagüe fluvial, por aquí va a ir el agua a la lluvia, por aquí va... Pero yo no sé cuál es el impacto o qué cantidad de agua se suele acumular en este tramo, en aquel tramo, cuál es la parte más afectada. No tuvieron ese estudio hidrológico y aún así desembolsaron esa suma de dinero, 17.412 millones para adecuar el desagüe fluvial, el sistema de desagüe fluvial en el tramo que ya se empezó a construir. Vamos al siguiente punto de este relato fáctico que hace el Ministerio Público, el cuarto. Proyectos sin apoyo técnico especializado. Esto es lo que, según el Ministerio Público, este punto, el punto 4, llevó al fracaso del proyecto. ¿Por qué? Porque recién en febrero del año 2018, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones contrató una empresa de consultoría de apoyo técnico. Es decir, contar con gente especializada que esté controlando de alguna forma cómo Motangil iba construyendo la obra. Y dice el Ministerio Público, no haber contado con este apoyo técnico para fiscalizar todo lo que se estaba haciendo es lo que finalmente llevó al fracaso de este proyecto, porque
el proyecto de Metrobús realmente terminó fracasando y causó este prejuicio enorme. Vamos al punto número 5 de lo que dice el Ministerio Público en su relato fáctico en relación a la conducta desplegada por Ramón Jiménez Gaona. Punto número 5. MOPC no liberó la franja de dominio. Y esto es realmente, cada punto es relevante y cada punto sirvió para causar este perjuicio al Estado paraguayo. Pero sobre todo el punto 5 hay que tener en cuenta por qué. Porque en el contrato que el Ministerio de Obras Públicas, que Ramón Jiménez Gaona firma con la empresa Motangil, se especificaba, pero de manera muy clara, que había que liberar la franja de dominio sobre el tramo 3. ¿Qué parte es el tramo 3? La avenida Eusebio Ayala. Sobre la avenida Eusebio Ayala no se llegó a hacer ningún tipo de trabajo. La continuidad de Eusebio Ayala sí, que es la avenida Mariscal Estigarribia, ciudad de Fernando de la Mora, ciudad de San Lorenzo. ¿Por qué nunca se llegó a tocar o se llegó a poner máquina alguna sobre la avenida Eusebio Ayala? Porque el MOPC no liberó la franja de dominio. ¿Y por qué les decía, si podemos ir nuevamente al punto número 5, Blas? ¿Por qué les decía que este punto 5 es fundamental en esta historia? Porque no haber liberado la franja de dominio y que estaba taxativamente en el contrato es lo que lleva a la empresa Motangil a presentar una demanda internacional contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Se lleva esto a un laudo arbitral y Paraguay termina siendo condenado, el Estado paraguayo, a pagar la suma de 17 millones de dólares a Motangil. ¿Dónde está hoy día ese litigio judicial? A cargo de un tribunal de apelaciones aquí en nuestro país, porque la Procuraduría, como defensora del Estado paraguayo, presentó esa apelación en contra del fallo arbitral que obliga a Paraguay, además de toda esa suma que ya perdimos por el fallido proyecto Metrobús, a pagar 17 millones de dólares a Motangil. Así es que por eso les decía que este punto 5 del que habla el Ministerio Público es muy importante. El punto número 6, se aumentó el monto del contrato original. Hablábamos de 300.417 millones. Se aumentó este monto en 5.300 millones. Es decir, se hizo una adenda, se agregó esta suma millonaria para que pueda continuar el Metrobús sin contar realmente con el diseño final de la obra, sin contar con apoyo técnico, sin contar con las especificaciones que ya el contrato original tenía. Vamos al siguiente punto que señala la fiscal María Estefanía González en su acusación: pagos millonarios por consultoría y supervisores. Y acá está, esto ya es para adornar nomás toda esta historia, vamos a decir, porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones termina pagando a 2 empresas para hacer el mismo trabajo. Y quiero detallarles nomás lo que dice el Ministerio Público en su acusación sobre esto. Son 2 empresas, Capime y Fundación Emprender. Les paga para hacer el mismo trabajo. ¿Y qué es lo que tenían que hacer supuestamente? Elaborar, diagnosticar en realidad, identificar los impactos y propuestas de acciones de mitigación en los tramos 2 y 3 del corredor Metrobús con respecto a los comercios informales, familias asentadas y frentistas. Es decir, una empresa con funcionarios que recorra todo el tramo y decir: acá hay un copetín que es de Iván Leguizamón, acá hay una empresa que es de Osvaldo Cáceres, acá este es el señor Blas López, estos van a ser afectados por este tramo o por esta obra. Se le contrató a 2 empresas, se le pagó una buena cantidad de plata a una buena cantidad de plata a la otra, para hacer el mismo trabajo de consultoría. Y después se termina pagando a 3 personas para que otra vez hagan el mismo trabajo, estas 3 personas. Y señala la acusación del Ministerio Público: Alba Gaona, Miriam Lorena Mancuello y Sara Raquel Domínguez fueron contratadas para ejecutar la misma labor, que es apoyar la supervisión y consultorías del componente 2 del programa Metrobús. Es decir, tiraron plata en cualquier cosa y no invirtieron en lo importante, que era, por ejemplo, el estudio de impacto hidrológico. El último punto, el punto número 8 de nuestra acusación, en este relato fáctico, señala al Ministerio Público que el MOPC no aplicó multa por retraso en el diseño final. ¿Se acuerdan que les dije que la obra se paró en octubre del año 2018 sin tener un diseño final?
el Ministerio Público pudo haber sancionado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones pudo haber aplicado una multa o sanción a Motangil por no presentar ese proyecto final de más de 5.600 millones de guaraníes. ¿Aplicó esta multa el Ministerio de Obras Públicas? No aplicó. El Estado dejó de recibir, además de desembolsar toda esta plata que fue a parar a la nada, no aplicó por lo menos esa multa de 5.600 millones de guaraníes. Este es el relato fáctico y esto es lo que dice el Ministerio Público en su acusación. El juez de garantías Humberto Otazú admitió esta acusación y ya convocó a los 3 acusados para la audiencia preliminar. En esta audiencia, Osvaldo, Iván, hay que recordar a nuestros televidentes que lo que se estudia es si el caso va o no a juicio oral, porque eso es lo que pide el Ministerio Público, que estas 3 personas afronten juicio oral y público por la causa. Esa audiencia estaba fijada para esta semana, ayer martes, hoy miércoles y mañana jueves, pero no se pudo realizar, se suspendió debido a recursos pendientes por parte de una de las defensas, que planteó justamente una apelación, Osvaldo, Iván.